Mi novia vendió a mi hija por una deuda, así que me convertí en su peor pesadilla para rescatarla. Llevaba 60 días muriendo en vida, recorriendo cada rincón infecto de esta ciudad y pegando carteles con el rostro de mi pequeña Sofía bajo una lluvia que parecía querer borrar su existencia de la faz de la tierra. La policía me daba largas, hablando de fugas de adolescentes y protocolos de búsqueda, mientras yo sentía una opresión insoportable en el esternón que me decía que mi hija estaba gritando mi nombre en algún agujero oscuro. Todo cambió la noche que recibí un correo anónimo con un archivo de video que me desgarró el alma. Era Sofía, encadenada a un somier oxidado, con los ojos vacíos de terror mientras sombras humanas abusaban de ella sin piedad en un cuarto que apestaba a muerte. Al revisar los metadatos y los reflejos en un espejo sucio al fondo, vi algo que me detuvo el corazón: el tatuaje de una rosa marchita en una muñeca que sostenía el teléfono. Era la mano de Elena, mi novia, la mujer que dormía en mi cama mientras yo lloraba, la misma que me consolaba con abrazos falsos mientras mi hija era subastada como carne. La realización de que ella la había entregado para pagar sus deudas de juego me provocó un sudor frío y una sed de sangre que transformó mi desesperación en una calma homicida y quirúrgica. No la confronté con gritos ni escenas de celos, la esperé en la cocina con un cable de acero, un soplete y un rollo de cinta industrial, listo para extraerle la ubicación de Sofía pedazo a pedazo de su cuerpo traidor. La tortura fue breve pero dantesca. Le arranqué 3 uñas con una pinza de electricista y le fracturé 2 dedos antes de que empezara a escupir nombres y la dirección exacta de un matadero clandestino en las afueras. Elena lloraba y pedía clemencia, jurando que no tenía otra opción, pero mientras ella suplicaba, yo solo podía ver la imagen de Sofía encadenada, lo que me dio la fuerza para apretar el cable de acero en su cuello hasta que sus ojos se inyectaron en sangre y su vida se extinguió, dejándola como un bulto inerte en el suelo de mi cocina mientras yo preparaba mi equipo de caza. Cargué mi camioneta con una escopeta recortada, un machete de monte recién afilado y varias granadas de fabricación casera, sintiendo como el odio me dictaba cada movimiento con una precisión que nunca supe que tenía. Mi mente estaba en blanco, bloqueando cualquier rastro de humanidad para convertirme en el monstruo que esos tipos necesitaban conocer esa noche para pagar su deuda. No me importaba morir, ni me importaba ir a la cárcel. Mi único objetivo era que cada persona involucrada en el dolor de mi hija sintiera el acero desgarrando su carne antes de que sus almas bajaran al infierno. Manejé hacia las afueras con una calma glacial, observando las luces de la ciudad desaparecer por el retrovisor y sabiendo que, para cuando saliera el sol, este mundo sería un lugar un poco menos podrido gracias a la carnicería que estaba a punto de desatar. Actualización 2. Llegué al matadero a las 3 de la mañana, un complejo de galpones oxidados que apestaban a orina, óxido y desesperación, donde los gritos de las chicas eran sofocados por el ruido constante de generadores industriales. El primer guardia que encontré en la entrada no tuvo tiempo ni de parpadear. Salté sobre él y le clavé el machete en la base del cráneo con tanta fuerza que sentí como el acero crujía contra el hueso y la materia gris salpicaba mis botas. No hubo remordimiento, solo una descarga eléctrica de satisfacción al ver cómo su cuerpo caía como un fardo de carne inútil mientras yo recuperaba mi arma para el siguiente encuentro. Avancé por los pasillos oscuros, eliminando a 2 sujetos más con una eficiencia brutal. Al primero le volé la rodilla con un disparo a quemarropa antes de pisarle la tráquea hasta sentir el crujido final que silenció sus súplicas de cobarde. El segundo tipo intentó sacar una navaja, pero fui más rápido y le abrí el vientre de un tajo ascendente, dejando que sus intestinos cayeran al suelo como una ofrenda grotesca mientras él intentaba sostenerlos con manos temblorosas. Me quedé parado un segundo viendo cómo se desangraba, disfrutando del olor metálico que llenaba el aire y de la forma en que sus ojos se dilataban por el shock y el dolor antes de apagarse para siempre. La adrenalina me mantenía los sentidos agudizados, permitiéndome escuchar los sollozos que provenían de una cámara frigorífica al fondo del complejo, donde el aire era tan frío que se congelaba en mis pulmones. Cada gota de sangre enemiga que manchaba mi rostro me daba más fuerza, transformando mi dolor de padre en una potencia destructiva que no se detendría ante nada ni nadie. Al entrar en la zona de celdas, el horror alcanzó su clímax. Había una docena de chicas en condiciones infrahumanas, desnudas y marcadas con hierros calientes como si fueran simple ganado listo para el desposte. Busqué desesperadamente entre los rostros desfigurados por los golpes y el trauma, sintiendo una opresión en el pecho que me dificultaba respirar ante tanta maldad acumulada en un solo lugar. Finalmente,
en una esquina, encogida y temblando sobre un charco de agua sucia, vi el cabello castaño de Sofía, quien al verme no gritó de alegría, sino que se encogió más contra la pared, rompiéndome lo que me quedaba de alma. La levanté en mis brazos, jurándole que el infierno había terminado para ella, pero sabiendo que primero tenía que terminar de limpiar la basura humana que todavía respiraba en las oficinas del piso de arriba. Actualización 3. Dejé a Sofía en un lugar seguro y subí las escaleras hacia la oficina principal, donde escuchaba las risas de los líderes celebrando las ganancias de la última subasta de inocencia. Pateé la puerta y abrí fuego con la escopeta, destrozándole la cara al primero de los tipos y dejando que su sangre decorara las paredes como una pintura abstracta de mi venganza. El líder, un gordo sudoroso que intentaba alcanzar una pistola en su escritorio, recibió un machetazo que le cercenó la mano derecha de cuajo, dejando el muñón disparando sangre mientras él aullaba como un animal herido. Lo agarré del cabello y lo arrastré hasta el centro de la habitación, pateándole las costillas hasta que escuché cómo se quebraban y se enterraban en sus pulmones, dándole una muerte lenta y agonizante. Usé las herramientas de tortura que ellos mismos tenían en la mesa para hacer que el líder sufriera cada segundo de los 60 días que mi hija pasó en ese agujero infernal. Le arranqué los dientes uno por uno con una tinace, disfrutando de sus gritos de agonía, y luego usé un soplete industrial para quemarle la piel de los muslos mientras le gritaba el nombre de mi hija al oído. La escena era una sinfonía de gore, la oficina estaba bañada en fluidos corporales y el olor a carne quemada se mezclaba con el de la pólvora, creando un ambiente que hubiera vuelto loco a cualquiera, pero para mí era justicia sublime. El tipo suplicaba por una muerte rápida, pero yo no tenía prisa. Quería que sintiera el miedo absoluto antes de enviarlo al hoyo negro donde pertenecen los monstruos como él. Cuando el líder ya no era más que una masa de carne sangrante y apenas consciente, le clavé el machete en el pecho y lo giré lentamente para maximizar el daño interno mientras veía la luz escaparse de sus ojos. No sentí vacío, solo una paz amarga y una realización de que el mundo era un poco mejor ahora que sus restos estaban esparcidos por el suelo de esa oficina podrida. Escuché las sirenas de la policía a lo lejos, el aullido azul y rojo que anunciaba el fin de mi cacería y el inicio de mi rendición ante la ley que me falló cuando más la necesité. Bajé de nuevo a las celdas, cubierto de la cabeza a los pies con la sangre de los tratantes, y usé las llaves del líder para abrir cada candado, liberando a las demás chicas que me miraban con una mezcla de terror y gratitud infinita. Actualización 4. La policía entró al lugar con una violencia táctica que ya no era necesaria, el suelo estaba tapizado de los restos de los tratantes y el aire era pesado por el olor a carnicería pura. Me entregué sin resistencia, dejando caer el machete ensangrentado al suelo y permitiendo que me esposaran mientras mis ojos permanecían fijos en Sofía, quien era atendida por los paramédicos y finalmente empezaba a llorar de verdad. Los oficiales caminaban entre los cadáveres desmembrados con expresiones de asco y asombro absoluto ante la brutalidad de mi ataque, dándose cuenta de que un padre con un machete había hecho en una noche lo que ellos no pudieron hacer en 2 meses de burocracia inútil. Fue un rescate masivo. Todas las chicas fueron sacadas del matadero y llevadas a hospitales, mientras yo era escoltado hacia una patrulla bajo las miradas silenciosas de los vecinos que salieron a ver el final de la pesadilla. Durante el traslado, sentí que mi cuerpo finalmente se apagaba, que la adrenalina me abandonaba y dejaba paso a un dolor profundo por todo lo que mi hija tuvo que vivir y por lo que yo tuve que convertirme para traerla de vuelta. No me arrepentía de la muerte de Elena ni de la masacre en el galpón, lo volvería a hacer 1000 veces si eso significaba ver a Sofía respirando aire puro una vez más. Las pruebas en el lugar eran tan abrumadoras que la red de trata quedó totalmente desmantelada, con nombres de políticos y empresarios saliendo a la luz gracias a los archivos que logré salvar de la oficina del líder antes de destruirlo. Mi venganza no solo rescató a mi hija, sino que encendió una mecha que quemaría todo el sistema corrupto que permitía que esos monstruos operaran con total impunidad en las sombras. El juicio fue un circo mediático, pero la opinión pública me bautizó como el ángel de la carnicería, y miles de personas marcharon para exigir mi libertad, alegando defensa propia y estado de necesidad. Pasé un tiempo en prisión preventiva, pero la paz de saber que Sofía estaba a salvo en casa de sus abuelos, recibiendo terapia y recuperando su vida paso a paso, hacía que cada día tras las rejas fuera una victoria. La policía nunca encontró el cuerpo de Elena porque me aseguré de que desapareciera de una forma que ni el diablo pudiera hallarla, cerrando ese ciclo de traición de manera definitiva. Estoy libre ahora,
bajo libertad condicional, pero sé que mi vida nunca será la misma después de haber descendido al infierno para arrancar a mi hija de las garras de los demonios más grandes que este mundo ha parido. Actualización 5. Han pasado 6 meses desde la noche del matadero y el mundo parece haber seguido adelante, pero para Sofía y para mí, el tiempo se mueve de una forma distinta, entre terapias y silencios que dicen más que 1000 palabras. Camino por las calles y la gente a veces me reconoce, algunos me miran con miedo y otros con un respeto silencioso, pero yo solo tengo ojos para la recuperación de mi hija, que poco a poco vuelve a ser la niña alegre de antes. Las pesadillas todavía me visitan, recordándome el sonido del acero contra el hueso y los gritos de agonía de los tipos, pero se desvanecen cuando escucho la risa de Sofía llenando la casa. Mi reputación quedó marcada para siempre por la sangre que derramé, pero no hay cargo criminal que pese más que el alivio de haber cumplido mi promesa de padre en el momento más oscuro. Las demás chicas rescatadas también están reconstruyendo sus vidas y algunas de ellas me escriben cartas agradeciéndome por haberles dado una segunda oportunidad cuando ya no esperaban nada de este mundo. Ese matadero fue demolido y ahora hay un parque en su lugar, un pequeño espacio de luz donde antes solo había sombras y dolor, como si la ciudad intentara purgar la maldad que permitimos que creciera allí. Yo ya no soy el mismo hombre, hay una parte de mí que murió en esa oficina con el machete en la mano, una parte que se quedó en la oscuridad para que mi hija pudiera caminar bajo el sol. No me considero un héroe, solo un padre que hizo lo que tenía que hacer cuando el sistema le dio la espalda y la traición se metió en su propia cama. Hoy, mientras veo a Sofía jugar en el jardín, entiendo que la venganza no cura el daño, pero sí permite que la justicia florezca sobre las cenizas de los culpables. No sé qué nos depara el futuro, ni si algún día podré olvidar el olor a sangre y soplete, pero cada vez que mi hija me abraza, sé que valió la pena cada tajo y cada bala. El sacrificio de mi propia paz mental fue el precio que pagué por su libertad, y lo volvería a pagar con gusto si el destino intentara tocarla de nuevo. Estoy libre, sí, pero es la libertad de un lobo que regresó con su cría después de exterminar a la jauría que intentó devorarla, marcado, cansado, pero con la frente en alto y el alma en paz por haber hecho lo correcto de la forma más brutalmente necesaria.